Para la confección de soportes plantares estratificados de resina, será necesario el siguiente equipamiento e instrumental: banco de trabajo, vacuum con horno, fibra de vidrio teflonada, film de plástico, pulidoras con aspiración, decapadora, papel de lija, cola de contacto, disolvente, lápiz normal, papel, bolígrafo, tijeras, planchas de resina flex y flux del grosor elegido, plancha de espuma de polietileno del grosor elegido y equipo de protección individual, que consistirá en gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, guantes de protección térmica y guantes de protección mecánica. En primer lugar, se obtiene el patrón directamente del pie del paciente. Este patrón servirá para tener una referencia de la forma y tamaño que debe tener la resina a la hora de cortarla. Con el pie del paciente sobre una hoja de papel y el bolígrafo a 90 grados, se dibuja el contorno del pie. Se deben realizar las siguientes marcas: una distal y otra proximal a la cabeza del primer metatarsiano, una marca distal y otra proximal a la cabeza del quinto metatarsiano, una marca en el primer y cuarto espacios interdigitales y otra en el escafoides. A partir de ahí, ya no será necesario tener el pie delante para terminar de dibujarlo. A continuación se divide en 3/3 la franja comprendida entre las marcas en la cabeza del primer y quinto metatarsiano y entre los espacios interdigitales primero y cuarto y las cabezas de los metatarsianos. Y se continúa dibujando el patrón dejando un margen de unos 5 milímetros alrededor del talón y unos 2 centímetros en el arco interno. Las resinas de poliéster son materiales termoplásticos de gran flexibilidad y contención en grosores reducidos. La fusión de una lámina más viscosa sobre la principal le añade mayor rigidez al conjunto sin incrementar el grosor del mismo de forma significativa. Se procede a dibujar el patrón en la plancha de resina. Para ello, en la resina flex se utilizará un bolígrafo o un rotulador indeleble y se dibujará con las dimensiones exactas del patrón. Sin embargo, para dibujar el patrón en la resina flux se utilizará también un bolígrafo o rotulador indeleble, pero se dibujará restando unos 2 milímetros a las dimensiones del patrón. Una vez dibujado, se procede al corte con tijeras. Fusionaremos ambas capas de resina en un vacuum con horno, calentando a 110 grados y realizando el vacío durante 3 minutos. Una vez fusionadas, se extraen del vacuum y se dejan enfriar. A continuación se procede a preparar la cubierta. Para cortar la pieza de espuma de polietileno,
Colocaremos el molde positivo sobre la plancha de material y cortaremos un rectángulo que sobrepase en unos 4 centímetros la longitud del molde y en unos 2 centímetros su anchura. Para moldear las resinas en el vacuum, previamente hay que preparar el molde positivo. Se envuelve el molde con film de plástico para evitar que la resina se adhiera. Y se coloca el molde en el vacuum sobre una elevación, con el arco interno al borde de la misma. Se procede a calentar las resinas hasta su temperatura de moldeo, es decir, a unos 80-90 grados durante 3 minutos, lo cual se realizará en el horno vacuum. Transcurrido ese tiempo, se procede a colocar la resina caliente sobre el molde, desde la línea retrocapital hacia el talón, y cubriendo la resina con film de plástico para que no se adhiera a la tapa del vacuum. Fuera del vacuum procedemos al pulido. Para ello, previamente marcamos en la resina moldeada la forma que debemos darle durante el pulido. Se dibuja una línea en el talón paralela a la superficie superior del molde y a unos 15-20 milímetros desde la parte inferior de la plantilla. Se continúa esa línea paralela a la superficie superior del molde hasta un punto que marcaremos justo en la zona retrocapital de la cabeza del quinto metatarsiano, bajando la línea progresivamente hasta ese punto. Se marca la altura máxima de la plantilla a nivel de la articulación astragaloscafoidea, unos 5 milímetros por debajo de la superficie superior del molde, y se une la línea del talón con ese punto. Se prolonga hasta un punto que habremos marcado justo en la zona retrocapital del primer metatarsiano. A continuación, eliminamos el material sobrante con la pulidora de piedra o lija de grano grueso. Abordando el soporte plantar desde su parte superior primero, horizontal o paralelo a la lija de la pulidora, y desde su parte exterior o lateral después, pulido lateral, perpendicular o vertical a la lija de la pulidora. Si hay mucho material que se deba eliminar, se puede cortar con tijeras parte del sobrante y pulir el resto. Hecho esto, comprobaremos la estabilidad de la ortosis y, si es necesario, se rectificarán las esquinas distales, correspondientes al primer y quinto metatarsiano. Para ello calentaremos el material con la decapadora y posteriormente lo colocaremos en el mismo plano que el resto del borde distal de la plantilla.
Para terminar la fase de pulido, corregimos la anchura de la zona del antepié y biselamos el borde distal del soporte plantar. Para estrechar la zona del antepié hay que pulir por encima el tramo que queramos estrechar y luego lateralmente. Para biselar el borde distal realizaremos un pulido en bisel en la zona distal y superior de la plantilla y un pulido plano en la zona inferior. Por último, suavizaremos los bordes del soporte plantar con papel de lija. A continuación se procede a añadir la cubierta. Para ello se aplica cola de contacto a la cara superior del refuerzo y a la cara inferior de la cubierta, exceptuando la zona que quedará bajo el antepié. A la hora de pegar estos dos materiales, y una vez que la cola de contacto esté seca, se debe calentar ligeramente la zona de espuma de polietileno que corresponde al talón de la plantilla, para una mejor adhesión de ambos materiales en esta zona. A continuación se dibuja una línea en la cubierta, 4 o 5 milímetros por encima del borde de la resina, y se elimina el material sobrante con unas tijeras. El proceso de pulido de la cubierta consistirá en: por un lado, eliminar las irregularidades causadas por la tijera, dándole la forma final a la ortosis. Esto se realizará mediante un pulido superior u horizontal, paralelo a la lija de la pulidora, y aplicando muy poca fuerza para no eliminar por completo el margen de 4 o 5 milímetros. Por otro lado, hay que eliminar parte del grosor de la cubierta mediante un pulido lateral o vertical con respecto a la lija de la pulidora. En este tipo de soportes plantares hay que realizar el acabado de la parte anterior de la cubierta, lo cual se hace teniendo en cuenta la forma del pie del paciente y su número de calzado. Para ello se marca con una palmilla la forma que queramos darle y se recorta el material sobrante con una tijera.
Para mejorar la estética, se pule y se realiza un biselado de todo el borde por la zona inferior del alargo. Si se decide añadir un relleno al soporte plantar, se coloca en este momento. El material empleado suele ser espuma de polietileno de 5 milímetros de unos 40 shorea. Se recortará con unas tijeras una pieza con la forma del patrón, restándole unos 5 milímetros de anchura a cada lado. A continuación se aplica cola de contacto a la parte superior del relleno y a la cara inferior de la resina y esperamos a que se seque. Para una mejor adaptación y adhesión de la espuma de polietileno a la resina, se recomienda calentar el relleno con la decapadora. Una vez adherido, se procede a su acabado con la pulidora. Este acabado consistirá en, por un lado, realizar un pulido plano paralelo a la lija de la pulidora y por otro lado, realizar un pulido lateral con la ortosis orientada a unos 60 grados con respecto a la lija de la pulidora en lugar de estar totalmente perpendicular, para que la cara exterior del refuerzo tenga una ligera inclinación hacia el centro de la plantilla.